Escándalo. Revelaciones explosivas sobre la noche más oscura en la política española. El entonces ministro José Luis Ábalos se habría reunido en secreto con la presidenta de AENA para exigirle algo que cambiaría todo. Eliminación de pruebas. ¿Qué es lo que realmente sucedió en esa noche? ¿Qué estaban intentando ocultar? Hoy en Política en Primera Línea traemos una historia que muchos intentaron ocultar. Un escándalo de proporciones gigantescas que involucra a la cúpula del poder en España, a un ministro clave y un intento desesperado por eliminar pruebas. ¿De qué estamos hablando? Pues del caso Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, y de lo que pudo haber sido una operación clandestina para borrar todas las evidencias de su polémica llegada al aeropuerto de Barajas en enero de 2020. Te contamos los detalles de una reunión secreta en casa del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la presidenta de AENA, Maurici Lucena. Una reunión en la que se exigió algo que podría haber sido un delito, la eliminación de todas las grabaciones de esa noche. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, Política en Primera Línea, para que no te pierdas las últimas noticias, análisis y controversias que estremecen a la política. 19 de enero de 2020. En el aeropuerto de Barajas, en Madrid, aterriza un vuelo con una pasajera que no debería haber pisado suelo europeo, Delcy Rodríguez. Como vicepresidenta del régimen de Maduro, Rodríguez tenía prohibida la entrada a cualquier país de la Unión Europea. Pero esa noche, algo extraordinario ocurrió. ¿Por qué un ministro español se dirigió al aeropuerto para reunirse con ella? ¿Y por qué intentó luego borrar las pruebas de todo lo sucedido? Las cámaras del aeropuerto lo grabaron todo, la llegada, los movimientos, las conversaciones. Y aquí es donde entra en juego lo que descubriríamos después. José Luis Ábalos, al parecer desesperado por controlar la narrativa, habría citado a la presidenta de AENA, Maurici Lucena, en su propia casa, exigiéndole una cosa muy específica: eliminad todas las grabaciones de esa noche. Quería que no quedara rastro de lo que allí ocurrió. Pero lo que siguió fue inesperado. Lucena, responsable de la seguridad en el aeropuerto, rechazó la solicitud. ¿La razón? Borrar esas grabaciones sería abiertamente ilegal. Aquí nos topamos con un juego de poder, un ministro de peso, pidiendo algo ilegal, y una presidenta que decide plantar cara y no ceder a las presiones. ¿Qué hubiera pasado si Lucena hubiera cedido? ¿Qué nos estaban ocultando? La pregunta que nos hacemos es: ¿cuánto poder se puede tener para intentar borrar pruebas de lo que claramente sería un escándalo político? Lo que sí sabemos es que el intento de encubrimiento fracasó, pero deja muchas dudas sobre la transparencia y las intenciones del gobierno de entonces. Este no fue el único incidente que empañó la gestión de Ábalos. A lo largo de su mandato, muchos se preguntaron hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para proteger a figuras clave de otros gobiernos, como el de Venezuela. La relación entre España y Venezuela en esos años ya estaba en el ojo del huracán, y esta reunión secreta solo alimentó más el fuego. Además, el contexto internacional no ayudaba. Venezuela, bajo las sanciones de la Unión Europea, era un tema delicado. Y la imagen de un ministro español interfiriendo con la justicia y con la normativa de la UE hizo que el asunto escalara rápidamente. Es importante señalar que todo esto ocurrió en un contexto de tensiones entre la Unión Europea y Venezuela. Delcy Rodríguez estaba vetada por la UE debido a su rol en el régimen de Maduro, acusado de violaciones de derechos humanos y corrupción. Que un alto cargo del gobierno español se viera envuelto en este intento de encubrimiento no fue un simple error administrativo, sino una crisis diplomática de grandes dimensiones. ¿Qué temía el gobierno español que se supiera de esa noche? Lo cierto es que, a pesar de los intentos de encubrimiento, la verdad salió a la luz y el escándalo manchó la reputación de Ábalos, quien más tarde dejó su cargo en medio de una gran presión mediática y política. El caso de Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos se ha convertido en un símbolo de cómo el poder puede corromper y cómo los intentos de ocultar la verdad no solo dañan carreras políticas, sino que minan la confianza pública en sus gobernantes. La historia está llena de ejemplos donde el poder intenta controlar la narrativa, ocultar pruebas y silenciar a aquellos que buscan la verdad. Pero gracias a periodistas, ciudadanos valientes, y por supuesto, a las grabaciones que se negaron a borrar, hoy podemos contar esta historia. Lo importante es que nunca dejemos de hacer las preguntas incómodas y que la justicia prevalezca.
Pero a pesar de que las grabaciones no fueron borradas, el caso sigue siendo un tema controvertido, no solo por lo que implica en términos políticos, sino también por las preguntas que dejó sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? ¿Qué otras conversaciones, gestiones o reuniones hubo entre Ábalos, Rodríguez y otros actores políticos que aún no conocemos? La negativa de Maurici Lucena a cumplir con una orden que habría violado la ley no fue más que un obstáculo en el camino de quienes intentaban encubrir este escándalo. Es posible que los intentos de encubrimiento no hayan tenido éxito en esta ocasión, pero la cultura de secretismo y manipulación en la política, tanto en España como en el ámbito internacional, sigue presente. Los movimientos en la sombra, las reuniones privadas, las solicitudes fuera de los procedimientos legales. Todo esto nos lleva a cuestionar la ética de algunos políticos y a preguntarnos cuánto están dispuestos a hacer para mantenerse en el poder o para proteger los intereses de sus aliados. Si te ha interesado esta historia, no olvides suscribirte a Política en Primera Línea para seguir recibiendo los mejores análisis y las noticias más impactantes del mundo político. Hasta la próxima.